Esto es Lunes de Discipulado con el apóstol Keyson Carrillo, una escuela de sabiduría. Bueno, bienvenidos todos al discipulado de cada semana. Hoy estuvimos con los pastores y liderazgo principal de la congregación de la iglesia y estamos reproduciendo este material con la finalidad de que las personas que por la situación país no pueden trasladarse, los pastores que una vez el tercer jueves de cada mes llegaban a la iglesia para retroalimentarnos, no han podido hacerlo durante todo este año después de la pandemia, pues puedan recibir el material y a su vez compartirlo con sus liderazgos y con la iglesia. Además, también ha servido de mucha bendición para pastores y líderes que están afuera del país para poder compartir un poco nuestra experiencia. Bueno, en nuestra congregación, y ya para arrancar el discipulado, a través de los años nosotros llevamos a las personas nuevas creyentes que vienen a la iglesia y que van a las células, las llevamos a un encuentro cara a cara con el Señor. Las personas hacen decisión por Cristo en la iglesia, hacen decisión por Cristo en las células, y la idea es que todas esas personas que hacen decisión por Cristo, prepararlas para llevarlas a un encuentro cara a cara con el Señor, o lo que antes se conocía como un retiro espiritual de 3 días. En el libro de Amós, en el capítulo 4 dice: porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Y cuando vamos al encuentro, ministramos 5 objetivos en el encuentro, en las vidas, a través de las conferencias, a través de las charlas, a través de las ministraciones, a través de los videos y las películas que pasamos. El primer propósito del encuentro es seguridad de la salvación. El primer propósito que ministramos en el encuentro es la seguridad de la salvación. Aunque son personas que ya han hecho decisión por Cristo y son salvos, ahí ahondamos un poco en el tema de la salvación. Seguridad de la salvación. El segundo propósito del encuentro es sanidad interior, sanidad del corazón, sanidad del alma, sanidad interior. En eso se lleva gran parte del encuentro, en la parte de sanidad de las emociones, sanidad del alma. El tercer propósito del encuentro es la liberación. Ministramos fuertemente liberación en cada una de las vidas. Entonces ya usted sabe, salvación, sanidad y liberación. Y luego el cuarto propósito del encuentro es la visión o el propósito de Dios para cada vida. Empezamos a mostrarles a las personas, una vez que son salvos, sanos, libres, cuál es la visión de Dios para cada uno de ellos, cuáles son los propósitos de Dios para sus vidas. Y impresionante esa parte. Y el quinto propósito, entonces, una vez que la persona ha sido salvada, sanada, liberada, y se le ha dado la palabra, la verdad de Dios, que lo hace libre en cuanto a la visión y el propósito, entonces ministramos la llenura del Espíritu Santo. Y todos tenemos la experiencia en la iglesia, todos. Cuando nosotros comenzamos los encuentros, fuimos la primera vez 7 personas, después fuimos 11 personas, después fuimos 21 personas, después fuimos 30 y tantos, 40 y tantos, 50 y tantos, pero todos saben que hemos tenido encuentros de más de 1000 personas. Más de 1000 personas totalmente nuevas en los caminos de Dios. Y hay un acuerdo, un consenso en todo el pastorado que también me ayudan a ministrar los encuentros, porque hasta el día de hoy yo ministro los encuentros. Estoy al frente ministrando desde el día viernes, todo el sábado, todo el domingo. Yo ministro todo el encuentro. Me ayudan a ministrar también algunos pastores principales de la iglesia, ya que el encuentro es una actividad sumamente delicada. Y es una actividad que debe de contar con el compromiso de los que ministramos el encuentro al 100%. Por ejemplo, yo siempre les digo a mis pastores que cada vez que yo voy a ministrar un encuentro, a mí me gusta prepararme como si fuera el primer encuentro que yo ministré. Repasar todos los temas, orar, pedirle a Dios una palabra rema para el encuentro. O sea, porque para mí el encuentro es una actividad netamente full espiritual, muy espiritual. No se puede estar jugando con esas cosas, no se puede tomar a la ligera, no se puede venir a un encuentro sin estar preparado. Así la palabra dice, prepárate para venir
al encuentro. Ese es el preencuentro. Y entonces, pero hay un consenso general en la iglesia, todos sabemos, es una realidad, que las personas que terminan su encuentro los 3 días, todos reciben un toque de Dios. Sin decir que fulano no recibió, sutano, así hayan 1000 personas. Las 1000 personas recibieron. Yo que ministro el encuentro, yo lo sé. Voy midiendo el ambiente del encuentro, el peso espiritual del encuentro. Y ya el segundo día por la noche, el tercer día del encuentro, ya uno sabe que todos han recibido, todos. No hay un encuentro donde uno diga fulano no recibió, no, todos han recibido. Y la gente hace decisiones para su vida. De manera que el tercer día en el encuentro, dígame cuando lo hacíamos en los lugares apartados como el Manzano allá en el CESAP o en el San Alfonso, la gente, el ambiente es como si estuvieran en el cielo. Es un encuentro en todo el sentido de la palabra, cara a cara con el Señor. De manera que cuando ya el domingo teníamos que devolvernos, muchos se escuchaban, no, tenemos que irnos otra vez. O sea, porque el ambiente es muy celestial, que me hace recordar mucho a cuando apareció Moisés y Elías y Jesús se transfiguró en el monte de la transfiguración, que eran los discípulos que presenciaron aquella gloria, aquella majestad, no querían ya salir de allí. No querían salir, dice, hagamos una enramada aquí, una para Moisés, una para Elías y una para nosotros, para ti, porque en el fondo lo que no querían era salir de esa chequina, de esa gloria espesa que estaba en ese lugar. Y así suceden los encuentros, pero hay que regresar. El lunes hay que trabajar y hay que empezar a vivir un nuevo estilo de vida. Ahora, el reto mayor para los pastores y para los líderes, una vez que venimos de los encuentros, es que la gente persevere en los caminos. Que todo el que ha hecho decisiones en los encuentros, oye, que puedan ser personas que perseveren en el camino. Y nosotros sabemos por norma general que las primeras 2-3 semanas el diablo va a venir a atacarlos. Es decir, Faraón va a venir de vuelta, va a venir a tratar de robar lo que recibieron en esos 3 días de encuentro. Y por eso es que en los primeros años dábamos un tema que se llamaba ¿Cómo enfrentar a Faraón? Porque Faraón viene atrás y va a tratar de hacerle la vida de cuadrito a las personas que tuvieron una experiencia con Dios a través muchas veces de sus propios familiares, a través de los vecinos, a través de los compañeros de trabajo, a través de las tentaciones y las cosas que le van a suceder. Y las primeras semanas son clave para consolidar el fruto, para conservar el fruto. Dios me permitió escribir el primer libro que yo escribí, se llama Firme, Constantes y Creciendo. Y ese es un libro que en las 12 clases que hay allí ayudan al encuentrista a perseverar. Si logramos que todas las personas, y este es el reto de los pastores, del liderazgo, de las iglesias que trabajan con la visión, si logramos que todas las personas hagan el encuentro no online, sino presencial, nosotros preservamos el fruto. Yo sé, hermano, que una persona que ve sus clases de posencuentro completas, va haciendo las oraciones en cada una de las clases, va a perseverar en el camino. Y por eso es que nosotros deberíamos hacer el esfuerzo de que todas las personas que hacen el encuentro terminen el posencuentro. Una persona no está consolidada hasta no culminar su posencuentro. Si nosotros vemos la visión, la escalera del éxito es ganar, consolidar, discipular y enviarnos. Y enviar. Pero la consolidación comienza con el preencuentro y termina con el posencuentro. Entonces, una persona no está consolidada si no hace sus 12 clases de posencuentro. Y por norma general, una persona que hace sus 12 clases de posencuentro ya es una persona que está consolidada en la fe. ¿Y de qué se trata todo esto? Se trata de que antes de que una persona tuviera un encuentro con Dios, teníamos que darle la palabra, teníamos que orar por esa persona, teníamos que tomarlo de la mano y traerlo a la iglesia, teníamos que ofrendar por ellos, pactar por ellos para que avanzaran en la fe, teníamos que darle el ABC del cristianismo, teníamos que estarlos buscando para empujarlos a la obra, recogerlos cuando se estaban medio descarriando. Pero el preencuentro, el encuentro y el posencuentro, que lleva semanas, lo que busca es que la persona entonces en un momento dado, una vez culminado el posencuentro, sea una persona que ore por sí mismo y
que además de eso, lea la palabra de Dios y la estudie por sí mismo. Ya no que otro se la dé, sino que la estudie por sí mismo y que además incluso se congregue por sí mismo. Se congregue por sí mismo, venga a la iglesia por sus propios pies, sus propios medios, porque ya le ama la iglesia, se compromete con la congregación. Y que por lo menos practique la mayordomía cristiana. Que por lo menos practique la mayordomía cristiana, se bautice, baje a las aguas, ¿verdad? Y eso serían las cosas más básicas que uno espera que una persona que terminó el encuentro y que esté tomando también, la última cosa, que esté tomando decisiones en favor de su vida personal y su vida familiar. La vida familiar es muy importante para perseverar en los caminos de Dios. Entonces, luego más adelante queremos que no solamente ore por sí mismo, sino que también ore por otros, como otros oraron por él o por ella. No queremos entonces solo que lea la palabra, sino también que tenga la capacidad de darle él o ella la palabra a otros. No queremos que solo venga a la iglesia, sino que ahora como a él lo trajeron a la iglesia, él o ella también sean capaces de traer personas a la célula, a la congregación, se empiece a involucrar en los procesos de la iglesia. Y sobre todo, que todos esos encuentristas, y siempre se les pide incluso que tomen nota de unas 3 personas en el encuentro que a ellos les gustaría que hicieran un encuentro cara a cara con Dios. Entonces, para que cuando venga el próximo encuentro, las primeras personas que deben traer personas nuevas a los próximos encuentros son esas personas. Entonces, para eso ya tienen que tener un grado de consolidación en su vida. Y podemos ver el crecimiento de la persona en el ámbito espiritual. Podemos ver que la persona ya no habla igual, ya habla diferente, ya ha tomado decisiones que afectan su estilo diario de vida. Y entonces podemos ayudarle a que luego se preparen para también ser unos líderes que ejerzan el ministerio. Bueno, entonces vamos a ver dónde nos basamos nosotros para escribir este libro. En 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 58, que dice: así que, hermanos míos amados, dice, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Repito, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ahí está la base, el fundamento de nuestro primer libro, el libro de post-encuentro. Firme, queremos que todos los hermanos que han tenido un encuentro estén firmes en la fe, firmes en sus decisiones, firmes en sus convicciones, firmes en las elecciones y vocación que ellos han decidido seguir, sean constantes en el camino del Señor y sobre todo queremos que todos crezcan en la obra del Señor siempre, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Acá en el libro, yo digo así, al llegar de tu encuentro cara a cara con Dios, no hay un mejor consejo que estar firmes, constante y creciendo. Este es un consejo que se encuentra en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios en el capítulo 15, versículo 58, cuando ya la carta está por concluir. Dice, es un magnífico consejo para una iglesia, como dice Pablo, que había recibido muchas cosas preciosas. Eso está en 1 de Corintios capítulo 1, verso 4 al 7, donde dice que ellos fueron enriquecidos en todas las cosas en Dios, que fueron enriquecidos en toda palabra, en toda ciencia, así como en el testimonio, y además no les faltaba ningún don. Mire todas las características de la iglesia de los Corintios. Pero que lamentablemente esta iglesia se descuidaron en principios elementales y permitieron en sus vidas individuales y colectivas la división, el chisme, el pecado, las peleas, los problemas en los matrimonios. No entendieron de diezmos y ofrendas y respetaron a la autoridad, abusaron de la cena del Señor, de los dones espirituales, etc. Oiga bien, yo siempre he dicho que la iglesia de los Corintios es la iglesia que ninguno queremos ser.
Es una iglesia contradictoria. La funda el apóstol Pablo y tenía cosas muy buenas. Imagínense ustedes que esta iglesia habían sido enriquecidos en todas las cosas en Dios. Además, habían sido enriquecidos en la palabra. Habían sido enriquecidos en toda ciencia, en el testimonio, y además no les faltaba ningún don. Si nosotros nos quedamos con esa parte de la carta a los Corintios, decimos, tremenda iglesia, ¿no? Enriquecidos en la palabra, enriquecidos en ciencia, en el testimonio, y no les falta ningún don, ni un solo don le falta. Pero cuando empiezas a leer del capítulo 2 hasta cuando termina la carta, te das cuenta que era una iglesia inmadura, que era una iglesia niña, que era una iglesia carnal y que era una iglesia que tenía todos los problemas más uno. Siempre digo yo, la iglesia de los Corintios tenía todos los problemas más uno. Yo le digo a los pastores que están oyendo esto, que hace muchos años atrás, los discípulos míos y yo estudiamos la carta de Corintios, la primera y la segunda, años. Todos los lunes estudiamos la carta a los Corintios. Muchos de mis discípulos fueron formados allí en esa carta, porque ahí veíamos todo lo que no debíamos ser, ahí veíamos cómo debíamos formar nuestro carácter. Y pienso que todo pastor con su grupo de líderes deben estudiar a profundidad la primera carta de los Corintios y la segunda carta. Ahí yo digo que ellos permitieron, óigame bien, en sus vidas individuales y colectivas la división. Usted va revisando la carta y se da cuenta que estaban súper divididos. Además eran chismosos. Usted lo lee y se va a dar cuenta. Además permitieron el pecado dentro de la iglesia y sin amonestarle, y aunque las personas ejercían cargos en la iglesia, eran personas que peleaban los unos con los otros, las peleas, habían problemas en el matrimonio. Por eso Pablo se ve obligado a escribir el capítulo 7 de Primera de Corintios, donde se analizan los problemas en el matrimonio. Había problemas familiares, no entendían de diezmo y de ofrenda. Por eso Primera de Corintios capítulo 9 y capítulo 10, porque estaban todos enredados con respecto a los diezmos y a las ofrendas, y respetaron a la autoridad. Pablo tenía que imponer su autoridad apostólica, porque desconocieron la autoridad de Pablo. Dice, abusaron de la cena del Señor. Ahí es la única carta donde Pablo analiza la doctrina de todo lo que tiene que ver con la cena del Señor, es con ellos, porque habían cometido tremendos excesos y abusos que le llevaron incluso a algunos de ellos a perder la vida con la cena del Señor. Y dice, de los dones también abusaron. Pablo es la única carta donde Pablo regula los dones. En más ninguna otra carta Pablo tuvo que meterse en ese tema, sino que enriquecía el tema, pero aquí tuvo que regularlo porque había abusos del don de lengua y de los otros dones y de otras cosas. Entonces el apóstol le está tratando en toda la carta de readoctrinarlos, y eso es algo que tiene que pasar en muchas iglesias. Si nosotros enseñamos cosas indebidas, o si dejamos de enseñar algunas cosas y vemos que se están cometiendo algunos excesos, tenemos que readoctrinar. Pero lo primero que tenemos que conocer la doctrina somos nosotros. Por eso es que dice que un pastor no puede ser un neófito, porque cae en descrédito. Entonces dice, tuvo que readoctrinarlos, de aconsejarlos, de discipularlos para sacar el desorden y traer un nuevo orden. Dice, traer un nuevo orden a la vida y a la iglesia, a la vida individual y a la iglesia. Yo veo que en el encuentro pasa algo parecido a lo que dice Primera de Corintios capítulo 1, verso 4 al 7. Veo que la gente que sale del encuentro fueron enriquecidos en todas las cosas en Dios. Fueron enriquecidos en toda palabra, recibieron mucha palabra esos 3 días en el encuentro, en toda ciencia, empiezan a tener conocimiento, ciencia de Dios, aún en el testimonio y dones espirituales. Todas estas cosas que dice 1 Corintios, capítulo 1, verso 4 al 7, todo eso lo vemos nosotros que lo recibe la gente en los encuentros. Pero debemos entonces poner de nuestra parte, pero debemos poner de nuestra parte para que los regalos, revelaciones, sabiduría y consejo y ministración que recibimos en el encuentro no se pierdan. No se pierdan. Tiene que poner de su parte el pastor de línea, tiene que poner de su parte el líder directo de la persona, y tiene que poner de su parte la persona.
Porque nosotros debemos saber que hay gente que, y no es bueno ni es sano para la persona que después de haber conocido el evangelio, volverse atrás. Siempre me gusta que la gente tenga claro esto. Porque por eso es que muchas personas cuando vuelven atrás, se vuelven más bien enemigas del evangelio. Porque cuando vuelven atrás, el diablo los toma. Y esto es algo sumamente delicado. Y esa es la razón por la que nosotros no debiéramos luchar para que ninguna persona vuelva atrás. Yo siempre digo, imagínense una línea imaginaria, ¿no? Donde está el Dios y el diablo, ¿verdad? Donde está el bien y el mal, donde está la luz y las tinieblas, donde están los ángeles y los demonios, donde están las bendiciones y las maldiciones. Normalmente todos los seres humanos vivimos de este lado de la línea, porque todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Cuando nosotros empezamos a predicar el evangelio, a ganar almas para Cristo, a llevar a la gente al preencuentro, al encuentro, empezamos a alar a las personas hacia este lado de la línea. Hacia este lado de la línea. Entonces, cuando venimos a un encuentro, conocemos al Señor, cúnchale, le damos nuestra vida, ¡pum!, pasamos para este lado de la línea. Ya dejamos atrás la oscuridad. Pasamos de muerte a vida. Pasamos de las tinieblas a la luz. Pasamos de las maldiciones a las bendiciones. Y ahora el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahora, ¿qué va a hacer el diablo con toda persona que pase esta línea para acá? Va a tratar de volverlo a tener del lado de la línea para acá, porque ya no tiene ya no tiene ni arte ni parte sobre la persona que está aquí. Ya no puede tocar ni un pelo de su cabeza, porque ya le pertenece a Dios, está bajo la jurisdicción de Dios, del Todopoderoso. ¿Y qué es lo que el diablo va a tratar de hacer con toda persona que tenga un encuentro? A través de trampas, de artimañas del enemigo, el diablo va a tratar de hacer que todos nos volvamos a acercar a la línea y que eventualmente la volvamos a pasar. Eso es lo que llamamos, se descarrió tal persona, volvió atrás tal persona, no perseveró tal persona. ¿Qué sucede cuando una persona vuelve a pasar la línea para acá? ¿Qué sucede? ¿El diablo le va a celebrar cumpleaños? ¿El diablo le va a aplaudir? No, el diablo lo va a tomar como un enemigo de él, porque en su oportunidad lo traicionó con su peor enemigo, que es Cristo. Y el diablo le va a dar con todo. Y por eso es que la palabra dice que el postrer estado de muchas personas, después que se descarrían, viene a ser peor que el primero. Eso debería ser suficiente, pastores, para que nosotros velemos por cada persona que Dios nos da. Créame que yo he sufrido esto y lo he visto de muchas maneras a lo largo de mi experiencia pastoral. Recuerdo una persona que llegó al evangelio. Yo voy a contar dos testimonios de dos personas. Dos testimonios que me pegaron en el corazón y que me enseñaron esto. Me enseñaron la importancia de la consolidación de las vidas, la importancia de que las personas perseveren en el camino, la importancia de que lo cojo de la persona no se salga del camino, sino que sea sanado. La primera me pasó con una muchacha que la llevamos al encuentro. Tenía un noviecito, malandro, estaba en el mundo de las drogas. Ese muchacho no soportó el primer día del encuentro y él se salió del encuentro. Estábamos en el CESAP. Él se salió amargado, que no quería nada, no quiso nada con el Señor. La muchacha se quedó y ella empezó a recibir, hermano, yo la vi. Durante todo el encuentro le tenía el ojo puesto y sé que ella estaba recibiendo mucho de parte de Dios. Tenía manifestaciones espirituales muy evidentes. Recuerdo en el momento de la liberación, ella manifestó un endemoniamiento tremendo y bajo el poder de Dios ministramos y quedó libre y su libertad fue evidente a todos porque fue una manifestación espiritual muy fuerte. Recuerdo que había un hombre ahí que era más o menos incrédulo, muy analítico, y cuando vio eso fue que dijo, oye, todo es verdad. Porque ella es un demonio que hasta me dijo a mí, maldito, y se me tiró encima para matarme. Y cuando venía bajo el poder de Dios le ministramos y ella voló en los aires. Y cuando cayó, cayó libre. Y después la abracé y quedó libre por el poder del Espíritu Santo. Todo lo vimos en el momento de la liberación, los que estábamos allí. Después la abracé, le ministré, empecé a orar por ella. Después ella me cuenta, óigame bien, cuando estábamos en el receso, ella me cuenta a mí que ella cuando estaba pequeña, sus padres la llevaron a cuestiones de brujería y de hechicería y la consagraron a los demonios. Y ella me cuenta que desde niña ella veía demonios, se le aparecían los demonios desde niña. Y hasta esos días del encuentro, esos días la estaban fastidiando los demonios.
Pero ella estaba segura porque ella fue objeto de una liberación poderosa. Fue libre, hermano, fue libre. Y después de eso le cambió el rostro, le cambió el semblante. Hermanos, y yo vi la gloria de Dios en esa muchacha. Después del 3er día de encuentro, estaba feliz, estaba llena, estaba plena. Después, el siguiente martes, cuando empezamos los posencuentros, yo la vi tomando nota, recibiendo, continuando con su actividad. Después, el segundo martes, no la vi y me preocupé. No la vi, tratamos de mandarla a buscar, pero bueno, por alguna razón algunos se escapan. Y recuerdo que la consigo caminando por lo que hoy es MC de Medellín y le digo, ¿por qué no has ido más? Bueno, volvió con el novio, que tenía problemas de droga. Y digo, cónchale, vale. Pero bueno, tenía que haber esperado, y le explico, ¿no? No, pero apóstol, no se preocupe, pastor, no se preocupe en ese tiempo. Bueno, lo cierto, hermano, que pasó el tiempo, ella sale embarazada. Yo siempre estuve pendiente de ella de muchas maneras. Y al tiempito que estaba la niña pequeña, el mismo esposo que la atrajo otra vez a ese mundo de oscuridad, con una escopeta, le metió un tiro a ella y se quitó la vida a él. Y eso quedó como un testimonio, ¿cierto? Para que todos veamos lo peligroso que una persona que ha recibido al Señor y que ha hecho decisiones y que ha venido de ese mundo oscuro tan tremendo, vuelva atrás. Porque el diablo no le va a celebrar cumpleaños, el diablo le va a dar con todo. ¿Me explico? Entonces, eso quedó como un testimonio. Después, más adelante, fue otro muchacho que venía, lo había traído Ramoncito y Erika. Y ellos fueron, él fue al encuentro, era un muchacho que venía del mundo de las drogas. Hermano, yo lo vi en el encuentro recibiendo, eso fue impartiéndole. Lo mismo cuando vino el momento de la sanidad, de la liberación. Ese muchacho era otro, él cambió, él fue tocado por el Señor. Yo le dije, basado en la otra experiencia, a los líderes del cuiden ese muchacho, no lo dejen que se extravíe. Los primeros días son clave, las primeras semanas son clave. Por alguna razón el muchacho se descuidó. Vino al primer posencuentro, vino al segundo, al tercero no vino. Al cuarto no vino y yo lo mando a buscar. Cuando lo mando a buscar me traen la nefasta noticia que lo consiguieron muerto en una alcantarilla picado. Esos 2 testimonios, hermano, a mí me bastaron para entender lo delicado de que una persona vuelva atrás. Que una persona vuelva atrás pudiera hacer que una persona hasta pierda su salvación. Que una persona vuelva atrás pudiera dar lugar a que una persona sea peor de lo que era cuando vino al Señor. Por eso es que la iglesia debe tomar conciencia. Aquí no se trata de ganar almas, aquí se trata de hacer discípulos. Aquí no se trata de que yo le prediqué y me lo gané para Cristo, aquí se trata de consolidar esa vida. Aquí se trata, como dijo Jesús, que cuando oró, dijo, Padre, que ni uno de lo que me diste se pierda. ¿Cuántos dicen amén? Que ni uno de lo que tú me has dado se pierda. Yo conseguí un hombre por allá por Caracas, una vez comiendo en la basura y viviendo a los márgenes del río Guaire. Y fue 17 años pastor. 17 años pastor. Lo llevé a mi casa. Sabía de Biblia. Me habló, me hizo llorar. Hasta me dio una profecía porque los dones son irrevocables. Me profetizó que yo iba a escribir libros. Me dio unas hojas en blanco y me dijo, escribe, que Dios te usa para escribir. Y ese hombre tenía el don, pero yo le dije, quédate aquí. Y se me escapó de la iglesia y volvió a agarrar la piedra. Más nunca lo vi. Pero ahí, hermano, uno a través de la historia, y nosotros conocemos historias de descarriados, personas que llegaron con nosotros al evangelio, que llegaron esos días que nosotros llegamos, que después se descarriaron y que les fue peor. Y yo siempre hago la pregunta en los posencuentros, en los posencuentros, ¿quiénes fueron cristianos y se descarriaron? Levantan la mano unos cuantos. Ajá, y cuando levantan la mano, entonces yo pregunto, ¿y cómo le fue? ¿Mejor o peor? No, peor, el diablo me dio con todo. O sea, no conozco el primero que diga, no, cuando me descarrié, náguara, me fue mejor, prosperé, estuve más sano, ¿no? Todo el que se descarría le va peor y eso es un 100%. Es una realidad, porque esto es un asunto espiritual. Y el diablo tiene un trabajo que hacer, matar, robar y destruir. Y Jesucristo tiene un trabajo que hacer, que es deshacer las obras del diablo y darnos vida y vida en abundancia. Por eso es que los 3 consejos que da Pablo, el apóstol Pablo, al final de la carta de los Corintios, a mí me fueron alumbrado el entendimiento para que escribiera mi primer libro. Primer consejo, estén firmes. Segundo consejo,
Sean constantes. Constancia. Tercer consejo, crezcan en la obra del Señor siempre, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. La palabra firme, escúcheme, en el diccionario dice, es una capa sólida de terreno sobre la cual se puede cimentar, construir y edificar. Escúcheme, ve, nosotros edificaremos una vida. El cristianismo es un nuevo estilo de vida. Cristianismo no es una religión. Cristianismo es un nuevo estilo de vida. Y vamos a edificar una vida. Cuando venimos a Cristo, venimos para edificar una vida. Pero tiene que ser sobre algo firme. ¿Ve? Por eso dice algo, una capa sólida de terreno sobre la cual se puede cimentar, construir y edificar. Por eso debemos ser firmes. ¿Ve? Entonces dice, hay que edificarlo con el tiempo. Pero ese edificio, que es nuestra propia vida, dice que hemos de construir de aquí en adelante, debe tener el mejor de los fundamentos para garantía de nuestra perseverancia. Debe tener un sólido y constante crecimiento en nuestra vida, pero con el fundamento correcto. Por eso es que Pablo, cuando habla del fundamento, dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. El único fundamento sobre el cual vamos a levantar nuestro edificio, nuestra vida, es Cristo. Más adelante Pablo dice, pero el fundamento está puesto, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invocare el nombre del Señor. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invocare el nombre del Señor. Aquí doy 3 consejos a mi modo de ver. Debe de estar firme, número 1, en tus decisiones. Número 2, en tus convicciones. Y número 3, en tu vocación y elección. Número 1, firmes en las decisiones. ¿Qué hizo la gente en el encuentro? Fue tomando ¿qué? Decisiones. Decisión de recibir a Cristo como su Salvador. Decisión de servir al Señor, decisión de pedir perdón por sus pecados, decisión de perdonar a los que le han herido, decisión de recibir la unción para ser libre, decisión de vivir una vida llena del Espíritu Santo. En el encuentro lo que se hace en esos 3 días es tomar decisiones. Hay gente que dice en el encuentro le lavan el cerebro a la gente. No el cerebro, el alma, el corazón, la mente, el cuerpo, lo que salga. Y si no es así, no venga al encuentro, porque el encuentro es una lavadora, claro que lo es. La sangre de Cristo nos va limpiando, nos va lavando, no el cerebro, todo. Ojalá que los que dicen así del cerebro se les lave todo también. Aleluya. Job capítulo 22, verso 28 dice, determinarás asimismo una cosa y te será firme. Y sobre tus caminos resplandecerá luz. ¿Qué le parece? Determinarás. La palabra determinará, sinónimo, la palabra decidirás. Decisión. Debemos ser firmes en las decisiones. Decidimos por Cristo, ¿ve? Entonces, a lo que deducimos que si se quiere que tus caminos estén llenos de luz, debes ser firme en tus decisiones. La decisión ya la tomaste en el encuentro, ahora tienes que ser firme. Dice, porque dice Job, cuando determines una cosa y seas firme, sobre tus caminos resplandecerá luz. ¿Quieres caminar por caminos de luz? Tienes que ser firme en tus decisiones. No puede ser que un día sí y un día no. No puede ser que un día dije que sí al Señor, mañana le digo que no. No, es una decisión firme. Y nada ni nadie me va a remover de allí. Y hay que orar y trabajar mucho para que esa decisión que tomamos sea una decisión firme. Hay gente que cuando se convierte, hermano, al Señor, yo me convertí, muchos de los compañeros de trabajo y amigos de donde uno vive, nos ponen hasta fecha de vencimiento. Hasta diciembre te doy. En Venezuela, como hay una rumbadera todo diciembre, y los que fuimos mundanos rumbiamos todo diciembre, entonces mucha gente dice, bueno, él se convirtió, pero ya va a llegar diciembre, esa va a ser la mayor tentación que él va a tener. Hasta diciembre te doy. ¿A cuánto no nos ponen fecha, hermano? En mi caso ya han pasado 25 de diciembre. Y no voy a volver. No me sigan esperando que para atrás, ni para peinarme porque ya no me queda pelo. Así que, aleluya. Número 2, debe de estar firme en tus convicciones. Romanos capítulo 14, verso 5, dice, cada uno esté convencido en su propia mente. Cada uno esté convencido
en su propia mente. Ahora, las convicciones son aquellas cosas en las que estás plenamente convencido, convicto, y que nada ni nadie te moverá de allí. En las convicciones debes crecer a diario, aumentarlas. Cuando uno viene de un encuentro, uno tiene que fomentar sus convicciones. Mire, una cosa que yo me pongo como ejemplo personal son cómo yo crecí rápido en las convicciones. Como yo era una persona que llegué al Evangelio con muchas dudas en mi cabeza y con muchos libros en la cabeza y con muchas cosas que había leído y había estado en otras religiones, fui una persona que fui buena católica y además estuve un año yendo a la iglesia adventista y tenía todos los libros revolucionarios en la cabeza, así que yo tenía una ensalada aquí arriba en la cabeza de convicciones que fui cambiando un tiempo, así que yo necesitaba tener muchas convicciones de que este era el camino. No es el mismo caso mío que de otro, pero era tanta la ensalada que yo tenía aquí que yo quería saber que este era el camino y no otro. Porque eso de que yo fui revolucionario, eso fue una convicción en mi vida. De muchos años, de muchos libros que me tragué y muchas cosas. Eso que yo fui católico fue una convicción en mi vida, de muchos años, de toda mi vida. Yo no fui un mal católico, yo fui un buen católico. Y fue una convicción de toda mi vida. Eso que yo estuve yendo un año a la iglesia adventista, bueno, no estuve muy convencido, pero porque yo leía bastante, era un ratón de biblioteca y me comí la Biblia. Y yo sabía que eso no estaban equivocados, su forma de abordar la verdad de Dios. Pero tenía muchas convicciones. Entonces ahora, además, ya había estudiado en la universidad y ya me había graduado. Entonces uno cree que se la sabe toda. Entonces yo me vi en la obligación, y siempre lo cuento por testimonio, de llegar todos los días sin que nadie me indujera, sin que nadie me dijera, a estudiar la Biblia con un diccionario bíblico y con un diccionario secular. Mire, vi letra por letra, renglón por renglón, subrayando palabras que no entendía, la buscaba en el diccionario secular, buscaba en el diccionario. Yo crecí mucho. Mire, cuando yo tenía un mes de convertido, y no todo el mundo crece como yo iba a las vigilias con hermanos de Manuel que tenían 40 años en el Señor, 30 años en el Señor. Rafael Lugo tenía 12 años en el Señor. Manuel Guzmán tenía 14 años en el Señor. Yo era el más nuevecito. Pero como yo hablaba en las vigilias con la gente me decía, ¿cuánto tiempo tiene usted en el Señor? Yo tengo un mes. No puede ser. Voy a hablar como Pablo ya. Pero fue en los niveles de estudio personal que yo hice que me fueron aumentando. Y eso sí es sabroso, hermano. Porque entonces ya tú caminas sin duda, tus convicciones crecen. Yo me iba a las vigilias todos los viernes con esos grupos de eruditos, porque eran puros eruditos, y poder hablar con esos eruditos de tú a tú era tremendo. Y por eso es que yo al mes ya estaba predicando. Una hermana yo no me había bautizado todavía, y una hermana de la Sociedad de Damas, no llegó el predicador en San Agustín del Sur, y entonces yo estaba ahí para apoyar la campaña. Y se puso ahora bajo la tarima y me dijo, el Señor me dice que tú eres el que vas a predicar. ¡Yo! Y él iba en gloria, porque yo... Y mire, me metí para el carro, me puse a llorar. Yo escribí una carta sobre eso. Esa fue mi primera predicación. Un mes de convertido. Porque cuando llegué a la casa escribí una carta, la carta de mi consagración, porque me dieron 27 bolívares de ofrenda. Y esa ofrenda yo la guardé y está en esa carta ahí guardada. Mi carta de consagración, donde yo me hice un pacto con Dios esa noche que yo iba a predicar el evangelio toda mi vida. Hasta el sol de hoy no lo he roto, ni lo voy a romper ya. Yo estoy muy viejo para la gracia, para estar rompiendo pactos. Entonces, fíjese usted, me metí al carro, lloré, dije, Señor, úsame. Y prediqué, hermano. Prediqué en Mateo capítulo 28, verso 19. Y di una palabra, se entregaron 4 personas, me dieron 27 bolívares de ofrenda. Esa noche llegué y escribí una carta, la guardé. Esa es la carta de mi consagración personal, al mes de convertido. Después en la Plaza del Venezolano la siguiente semana no llegó el predicador, y me dijeron, usted va a predicar. Yo creo que estoy prisionero de esto, déme el micrófono que yo mismo soy. Y a partir de ahí yo tengo 25 años en el Señor y 25 años predicando. Tremendo eso, hermano. Tremendo. Pero ¿por qué yo podía predicar desde tan pronto? Porque mis convicciones crecieron mucho. Y fueron creciendo. Empecé a buscar las películas desde ese tiempo, las mejores películas. Empecé a ver películas. Los sábados me la pasaba viendo películas, tomando nota los domingos. Salíamos de la iglesia para casa de un hermano a comer. Entonces yo aprendí mucho.
No todo el mundo tiene ese nivel de crecimiento que yo tuve al principio, porque no todo el mundo tiene la misma dedicación. Yo sentía la urgencia de hacer que mis convicciones crecieran. Ojalá todo el mundo tuviera ese mismo nivel de urgencia. Hermano, tendríamos en la iglesia una iglesia de predicadores. Los nuevos fueran predicadores el mismo mes, 2 meses. Y lo hemos visto, pero tiene que seguir creciendo. Y los pastores y los líderes tenemos que fomentar este tipo de crecimiento en las decisiones y en las convicciones. Amén. Ahora, y número 3, debes crecer en tu vocación y elección. Óigame bien, en tu vocación y elección. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 10, dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Para que una persona no caiga jamás, tiene que ser firme en su convicción y elección. Hermano, se trata de que no caiga jamás al ser firme en tu vocación y tu elección. ¿Qué es vocación? Inspiración con que Dios llama a algún estado, carrera o profesión. Dios te llamó, te iniciaste en Él y por Él. Ahora debe ser tu carrera y debes correrla firme. Elección es escoger, preferir a una persona, a una cosa para un fin. Escogiste a Dios y no al diablo, a la luz y no a las tinieblas, la paz y no la guerra, el cielo y no el infierno. Escogiste lo bueno y no lo malo. Escogiste la vida y no la muerte. Escogiste la bendición y no la maldición, pero debes ser firme en tu vocación y en tu elección. Mira lo que dice segunda de Pedro, capítulo 2, verso 22. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Yo diría que lo hace porque es perro, sin entendimiento, no como nosotros, gracias a Dios, que no soy perro ni puerco. El perro se come su vómito, porque es perro. Si usted y yo vomitamos, botamos ese vómito. No nos comemos el vómito, porque somos seres humanos racionales. Y el puerco, usted lo puede lavar y queda rosadito. ¡Ay, qué lindo quedó! Si lo suelta, su naturaleza lo lleva al cieno, al lodo. ¿Ves? Porque es puerco. Pero usted no. Usted se baña y dice: me voy a ensuciar. No, usted no es loco para hacer eso. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro con eso? Citando un proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, que su naturaleza los lleva a hacer eso. Pero cuando venimos a Cristo, nuestra naturaleza pecaminosa ha sido cambiada por una naturaleza de vida. El dador de la vida está en nosotros. Y vamos a tener un conflicto que vamos a tener doble naturaleza. La naturaleza pecaminosa va a ir con nosotros hasta el último día, pero tenemos ahora la naturaleza de santidad y de vida. Como decía aquella canción: 2 seres hay en mí, me quieren dominar. El uno va por Dios, el otro está muy mal. Pero entonces yo debo decidir cuál de ellos dos va a tomar el control de mi vida. Entonces ya sabemos, ni somos perros, ni somos puercos. Ni somos perros para comernos el vómito del que nos sacó el Señor, ni somos puercos para volver al cieno, al lodo, al barro, de donde nos sacó el Señor. Amén. Y Gálatas capítulo 2, verso 18 dice: porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Lo que Dios y yo destruimos en el encuentro, todo aquello que me hizo mucho daño, no lo puedo volver a edificar. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Levante su mano derecha y diga: Padre, ayúdame a ser un cristiano firme, firme en mis convicciones, firme en mis decisiones, firme en mi vocación, en mi elección, en las convicciones de mi vida. Ayúdame a estar firme en el fundamento que es Cristo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Número 2, constante. Pablo dice firme. Segundo, constante. Mire, ve, la palabra constante en el diccionario dice elemento invariable, elemento permanente o lo que permanece a través de los cambios. En la vida de un verdadero cristiano tiene que desarrollar hábitos. Tiene que desarrollar hábitos
como orar, leer la Biblia, congregarse, vencer la tentación, testificar, etcétera. Una vez que se empieza, no se puede variar en eso. No se puede tener altos y bajos hasta el día de nuestra graduación, que será cuando estemos en los brazos del Salvador. Hay que ser persistentes, hay que ser constantes y no hacer esto basado en nuestras emociones o en las circunstancias, sino como un buen hábito que forma parte de nuestras convicciones en las que somos incapaces de ceder. Amén. Fíjense ustedes, si nosotros no asumimos el cristianismo como un estilo de vida, vamos a tener problemas. Porque solo cuando lo asumimos como un estilo de vida, vamos a tratar de incorporar esos valores como hábitos del nuevo estilo de vida. ¿Y qué es un hábito? Por ejemplo, a mí me gusta pensar en el cepillado de dientes, o en la comida, o en las horas de dormida, cuando uno duerme. Son hábitos, son un estilo de vida. Pero cuando las personas son niñas, se cepillan por sí solos. No se cepillan por sí solos. Hay que cepillarlos un buen tiempo. No sé cómo hasta cuántos años, pero bastante tiempo, porque nadie se cepilla por sí mismo. ¿Cuándo es que normalmente nosotros nos paramos derechito a qué? A cepillarnos. Cuando ya eso es un hábito. Algunos de nosotros, ¿verdad? Porque hay gente que no se cepilla. Pero el que tiene el hábito formado, nadie tiene que decirle, vamos a cepillarse, sería una vergüenza, ¿verdad? ¿Cuándo es que nos bañamos por nosotros mismos? Cuando ya es un hábito. Nos bañamos. ¿Cuándo es que, escúcheme, comemos? Cuando son niños, eso hay que pegarle para que coman, hermano. ¿Ah? Ahorita hay que pegarle a algunos para que dejen de comer. Porque son hábitos. Cuando se forman hábitos en nuestra vida, entonces esos nuevos hábitos, orar, leer la Biblia, congregarse, orar, dar testimonio, vencer la tentación, que son hábitos, tienen que formarse un nuevo estilo de vida y hábitos que alimentemos en nuestra vida para que no volvamos atrás, y debemos ser constantes. El secreto está en la constancia. Uno debe ser constante, por ejemplo, en la obediencia a la palabra. Mateo capítulo 5, verso 17 al 20 y Mateo capítulo 24, verso 35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra no pasarán. O sea, fíjese que la palabra es algo constante. Era lo mismo para los cristianos de hace 2000 años y es lo mismo para los cristianos del año 2020 y del año 2021 y del año que estemos. ¿Por qué, hermano? Porque es la palabra de Dios, ella no varía, no cambia. Entonces nosotros debemos ser constantes en la lectura de la palabra porque ella es constante, ella no cambia. Y el cielo y la tierra puede pasar, las generaciones cambiaron, los tiempos han pasado, los tiempos han cambiado, pero la palabra no pasa. Y por eso yo debo ser un experto en la palabra. Escúcheme, el mundo y sus deseos pasan, dice la palabra, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, es constante. Primera de Juan capítulo 2, verso 15 al 17. Las cosas en este mundo varían, los tiempos cambian, el mundo y los deseos pasarán, pero la palabra de Dios no cambia y ella tiene para nosotros instrucciones para que nos vaya bien, que nunca varían y nunca variarán, como no debemos variar nosotros, que debemos ser constantes en nuestra nueva vida. Amén. Simón Bolívar dijo: Dios concede la victoria a la constancia. Lo supo por su propia vida. Y San Pablo apóstol dice en Romanos capítulo 12, verso 12, dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. ¿Ves? Constante en la palabra, constante en la oración, constante en la congregación. Dice, no dejando de congregarnos, tener constancia en la congregación, como algunos tienen por costumbre. Cuando nosotros vemos personas que volvieron atrás de los caminos del Señor y aún después de haber tenido un encuentro, es porque descuidó estas cosas. Yo tengo 25 años en el Señor, soy un apóstol, un predicador de la palabra desde hace 25 años. Conozco toda la escritura, de Génesis hasta Apocalipsis, la he leído varias veces. ¿Qué no he oído yo? ¿Qué predicador no he escuchado? Pero yo debo orar, aunque tenga 25 años y conozca lo que conozca, todos los días. Yo debo escudriñar la Biblia, aunque yo la conozca todos los días, porque la palabra de Dios es viva y eficaz.
y es más cortante que toda espada de dos filos. Yo debo revisar la palabra y estudiarla. Yo debo congregarme, aunque yo sea un cristiano de 25 años, tengo que seguir en el fuego aquí, congregándome con los hermanos. Yo debo dar testimonio, yo debo vencer la tentación. O sea que esto es algo para cuando yo empecé y para cuando tengo 25 años en el Señor y así sea un apóstol y para cuando me muera. Los hombres que han vivido larga vida, como mi pastor Antonio González, oraron hasta el final, leyeron la Biblia hasta el final, se congregaron hasta el final. Ahí está la victoria. Levante su mano derecha y póngala en su cabeza y diga: Señor, hazme no solo firme, sino quiero ser constante hasta el último día de mi vida. Constante en la palabra, constante en la oración, constante en la congregación, constante en mi nuevo estilo de vida cristiana. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Y terminamos con el tercero que dice creciendo, firme, constante y creciendo en la obra del Señor siempre. Oye, cuando yo escribí este libro, yo estaba muy emocionado cuando llegué al tema de creciendo, porque esa es una palabra con la que yo estoy casado de manera definitiva. Estoy casado hasta que nada, porque hasta cuando tenga el cielo voy a seguir creciendo. Yo estoy casado con esta palabra. Yo amo la palabra crecimiento en lo personal, en lo financiero, en lo material, en lo ministerial, en el ministerio, en el trabajo. Yo estoy casado con la palabra crecimiento. Por eso es que todo lo que yo toco crece. Porque yo estoy casado con esa palabra. Amo el crecimiento, odio el estancamiento, odio el retroceso. Todas las películas de Rocky, todos me conocen, ¿verdad? Son mis favoritas, excepto la Rocky 5. ¿Por qué Rocky 5 no es mi favorita? Porque es la película donde él retrocedió. No me gusta el retroceso. Yo esa la vi la vez que la vi y yo no la he visto más nunca. Pero usted ve que pasan Rocky 1, yo la vuelvo a ver. Pasan Rocky 2, yo he visto como 700 veces cada película de esas. Y la Rocky 2 la vuelvo a ver, la Rocky 3, porque en todas ellas va ganando y va avanzando, va ganando y va avanzando. Pero la 5 no me gusta porque volvió al barrio. Y yo me divorcié del estancamiento y del retroceso. No me gusta. Me enfermo si hay estancamiento y me enfermo si hay retroceso. No me gusta esa palabra, me gusta el avance, el crecimiento, me gusta ir de gloria en gloria, de poder en poder, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, ir como la luz de la aurora en aumento hasta que el día sea perfecto. Esa debería ser la actitud de todo MSMista, de toda persona que aún encuentro con nosotros, que se case con la palabra crecimiento. Lo que no crece, perece. Lo que no está creciendo, está muriendo. Amén. La palabra que yo más amo, dice aquí el libro, en lo concerniente a todo en la vida, es la palabra crecimiento. Es parte de mi naturaleza y debe ser parte de la naturaleza de cada persona. Uno debe crecer en todo, en lo personal, en lo familiar, en lo financiero, en lo espiritual, en lo académico. Cuando un médico, por ejemplo, chequea a un niño en sus diferentes controles postnatales, tiene que verificar su salud y lo primero que hace es medirlo con 1 metro y pesarlo, porque hay una gran asociación entre el crecimiento y la salud del niño. Yo fui testigo de eso. El control que le hacía la pediatra a los hijos míos siempre era medirle la cabeza, medirle el cuerpo y pesarlo. 3 cositas que no fallan. Porque si él va creciendo proporcionadamente, eso es un buen indicio de que ese niño es una persona sana. Todo lo que crece está sano. Lo que se estanca está enfermo. Y lo que retrocede está muerto. Dice, de manera que si de control a control ese niño creció lo que se esperaba y aumentó de peso lo que se esperaba, entonces hay buenos indicios acerca de su salud. Quiero decir que si uno quiere vivir una vida sana, debe vivir creciendo siempre. En la Biblia se habla mucho, escúcheme, de crecer. La Biblia para mí, si me dice, ¿qué define la Biblia? La Biblia es el libro de crecimiento. Ese es el concepto que yo tengo de la Biblia. La Biblia es un libro de crecimiento personal, crecimiento familiar, crecimiento financiero, crecimiento ministerial, crecimiento empresarial.
La Biblia es el libro de crecimiento por excelencia. Debería de darse en todas las universidades. Porque la Biblia es un libro de crecimiento por excelencia. Se valora en la Biblia y está asociado al mismo Dios todo lo que tiene que ver con crecimiento, con desarrollo, con progreso, con avance, con prosperidad. Entonces dice, ve, en la Biblia dice, se nos insta a crecer, se nos desafía a crecer, se nos ordena a crecer. Se habla incluso de que Jesús, como nuestro mejor ejemplo, creció. Lucas capítulo 2, verso 52 dice que el niño Jesús crecía en estatura, en sabiduría, en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres. Y más tarde Jesús dice, ejemplo les he dado para que como yo hice, vosotros también hagáis. Si Jesús creció, nosotros debemos crecer. ¿Para qué sirven los meses del año? Yo se los digo, para evaluarse. Yo que trabajé en el banco, voy a ponerle un ejemplo rapidito. ¿Quiénes eran los que estaban bien? Muchas de las áreas del banco, cuando llegaba los últimos días de diciembre, estaban como en receso, porque ya todo el mundo había cerrado. Pero ¿quiénes estaban full trabajando en diciembre? Habían 2 departamentos que no descansaban, que estaban trabajando full. La gente de contabilidad y la gente de presupuesto. Porque todo lo que tiene que ver con la banca, que es algo que nunca deja de crecer, porque usted ve que la banca, el país puede estar como usted, pero la banca no ha dejado de crecer. Ellos tienen sus mecanismos para nunca, porque ellos existen para crecer. Y entonces, ¿por qué contabilidad y presupuesto? Bueno, contabilidad porque están cuadrando todo, porque hay que presentarle todas las cuentas cuadradas al cierre del ejercicio del año a la junta directiva del banco, que son los que ponen el capital. Y eso tiene que estar perfecto. Y presupuesto, porque ya viene el nuevo ejercicio y tienen que presentar un presupuesto para todo el año. O sea que los bancos se van evaluando así, cómo comienza, cómo termina. Y así debería ser. Así debería ser la vida de nosotros. Cuando comenzamos un año, oye, tirar los sueños, las visiones para ese año, ¿verdad? Por eso celebramos las primicias, para venir y pactar por ese año y entonces animarnos y empezar a darle duro. Y cuando llegue diciembre, evaluar qué metas cumplimos, qué metas pasan para el otro año, qué metas no cumplimos. Como dice una canción de José Luis Perales, ahora es que llegó la madurez, entonces dice, me pongo a sacar cuenta, qué gané y qué perdí. Hacer un balance de nuestras vidas. Entonces, y ahí es donde podemos saber, ¿estamos creciendo o no estamos creciendo? Nosotros no podemos pasar ni un solo año de nuestras vidas sin crecer, en todas las áreas, en todos los órdenes. Por eso es que yo no consigo gente que ahora lea menos la Biblia que antes, o gente que ahora ore menos que antes, y ahora dé menos que antes. ¿Qué es eso? Pues no estás muriendo. Si estamos en el Señor, la naturaleza tiene que ser crecer. Todo lo que no crece, repito, perece. Y si no estás creciendo, te estás muriendo. Oiga bien, Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres. Hay 3 áreas donde nosotros debemos crecer, muchas áreas, ya dije, ¿no? Pero que son obligantes en el Evangelio. La primera, la obra del Señor. La segunda, la fe. La tercera, la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 15, 58, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Usted puede estar nuevo en la obra del Señor, usted puede haber llegado recientemente a la obra del Señor, pero usted se le manda a crecer en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, tiene paga. Segundo, debemos crecer en la fe. Dice 2 de Corintios capítulo 10, verso 15, conforme crezca vuestra fe. Conforme crezca vuestra fe. Escúcheme, un sinónimo de crecimiento es aumento. Y los discípulos le dijeron al Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. La fe no es algo que puede estar, mire, un tiempo la fe puede estar ausente, puede estar pequeña, pero tenemos que pedirle al Señor que nos aumente la fe. La fe tiene que crecer.
No quedamos a hacer, ¿cuántos años tienes tú? 40 años en el Señor. ¿Y cómo es tu fe? Como un granito de mostaza. ¿Hasta cuándo va a ser como un grano de mostaza? El grano de mostaza no es grano de mostaza siempre. Si usted lo siembra donde tiene que sembrarlo, él estalla, explota, la semilla muere, pero lleva mucho fruto. Amén. Amén. Y por último, debemos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18, dice, en conclusión, para una carta, esta es una conclusión, perdón, esta parte, para una carta de un bello hermano llamado Pedro, que sabía bien lo que decía. Fue conseguido pescando como un hombre ordinario, pero terminó siendo un gran apóstol extraordinario. Pedro, todas las facetas de Pedro. Si hay cosas que a mí me han fascinado cuando hemos estudiado la vida de Pedro en la prédica, en la iglesia, porque es una vida así, a veces así, pero mire cómo termina diciendo, hay que crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y termino recordando que el crecimiento no debe ser una elección, sino que tiene que ser nuestra naturaleza. Vamos a terminar este periodo con una oración, pues. Ponga la mano en su cabeza y diga, gracias, Señor, por la palabra. Hoy te pido, Señor, que en esa firmeza que decido tener a partir de hoy, en el fundamento que es Cristo, en las convicciones, en mi vocación, en mi elección, en esa constancia que voy a tener en la palabra, en la oración, en los nuevos hábitos de mi vida, hoy te pido que desates en mí amor, pasión y unción para el crecimiento en todos los órdenes y en todas las áreas hasta el último día de mi vida. Ayúdame a crecer, ayúdame a crecer, ayúdame a ir de gloria en gloria, de poder en poder, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Padre, bendice a tus hijos, bendice a tus hijas. Permite que a partir de hoy, Señor, crezcan como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que todo sea perfecto. Que ni uno solo de tus hijos y de tus hijas vuelva atrás. En el nombre poderoso de Jesús, que ni uno solo se pierda, Padre. Que ni uno solo se pierda, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Un abrazo, muchas bendiciones. Hasta el próximo discipulado. Amén. Gracias por conectarte con nosotros. Esperamos que este mensaje te impulse, rete y llene de fe. Te esperamos en nuestro próximo capítulo.